Hemos invitado la noche de este martes al exministro de la Presidencia y exministro de Defensa, don Carlos Sánchez Berzaín, para poder conversar con él y preguntarle cómo recibe la disposición de la Asamblea Legislativa de abrogar la ley que establecía una serie de requisitos para decretar un estado de excepción. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches. Un saludo a toda la audiencia, al pueblo boliviano y una felicitación anticipada a todas las madres de Bolivia porque mañana es 27 de mayo. Decirle que este tema del estado de sitio, del estado de excepción, es una de las modificaciones que ha venido con la imposición del Estado plurinacional. No es la institucionalidad de la República, es la institucionalidad plurinacional. Y como en el Estado plurinacional lo que montaron fue un sistema de terrorismo de Estado, con fiscales que acusaban falsamente, con jueces que prevaricaban, jueces verdugos, copia del modelo de Cuba y Venezuela, entonces no necesitaban estado de sitio ni estado de excepción, porque Bolivia vivía en un permanente estado de excepción, con presos políticos, con perseguidos políticos, con exiliados. Rompieron la estructura del Estado de Derecho y a partir de eso impusieron el modelo cubano-venezolano del terrorismo de Estado, que se define como el ejercicio de acciones ilegales y la comisión de delitos desde el gobierno con el propósito de generar miedo en la población, de manera que por ese miedo la gente asuma conductas que de otra forma no serían posibles. Terrorismo quiere decir exacerbación del miedo. Entonces, en ese sentido, lo que han aprobado parece un paso importante. El gobierno lo ha promovido porque quiere tener ese instrumento, pero el fondo del asunto no es poder hacer o no hacer un estado de excepción. El fondo del asunto es restituir el Estado de Derecho, restituir las condiciones en que el crimen organizado, el narcoestado que hoy día está atacando a la nación boliviana, que tiene al país paralizado casi por 4 semanas, salga de la escena de la posibilidad de manipular la política y de manejar la violencia como maneja ahora y de ejercer terrorismo, porque lo que están ejerciendo es terrorismo. Aterrorizan a la población, le quitan la posibilidad de transitar, le quitan la posibilidad de trabajar, le quitan la posibilidad de alimentarse, le encarecen los costos e incurren en una de las violaciones fundamentales de la regla de lo que es el vivir en comunidad y de lo que es la regla de la libertad, y que dice que la libertad y el derecho propio tiene por límite el derecho de los demás. Cuando se rebasa el derecho de los demás, se está cometiendo crimen, se está cometiendo acciones de terrorismo, y yo espero que esta norma le dé al gobierno algún respaldo, pero tenemos que ver qué es lo que quiere hacer el gobierno. Hasta ahora no se ve con mucha claridad si quiere enfrentar al crimen, si quiere restituir la democracia, si va a restituir el Estado de Derecho, si va a terminar con el narcoestado plurinacional o va a coexistir con ese sistema. Ahora, don Carlos, deme la imagen, por favor. Vemos estas imágenes en Potosí, gente armada, gente que pide la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Hay muchos sectores que no quieren dialogar, quieren solo la renuncia del presidente. ¿Qué hacer, don Carlos? Estamos 26 días, vamos al día 27. Un país que registra hoy 150 días de bloqueos. Hay quienes le piden al gobierno actuar, intervenir, aunque el gobierno está aún expectante a ver qué sucede. Mientras tanto, el país está bloqueado. Estamos viviendo una escena en la cual el presidente Rodrigo Paz hace 6 meses tomó el gobierno, pero no tomó el poder. Entonces, ese poder que ha quedado en manos de grupos delictivos, en manos del narcoestado plurinacional, lo está atacando. Y después de los días que usted ha contado, estamos viendo una situación en la que ese presidente que tomó el gobierno pero no el poder puede perder el gobierno. Porque esto empezó con el pedido salarial, con reivindicaciones sociales, y ahora todo lo que piden, o parece que lo único que piden, es la renuncia del presidente, y eso es una acción absolutamente ilegal, absurda y además criminal. Y en ese sentido
quien tiene que tomar decisiones es el presidente, porque si no, hay dos maneras en que él puede perder el gobierno. Lo puede perder lentamente con el transcurso del tiempo, porque la población que lo apoya, la clase media, los sectores perjudicados, ante la inacción del gobierno, ante la falta de solución, porque lo que la gente quiere es vivir, trabajar, tener normalidad en su vida, puede quitar el apoyo el gran apoyo con el cual Rodrigo Paz llegó a la presidencia. Cuando Rodrigo Paz llegó a la presidencia, había una concentración de esperanza y de expectativa en torno a él, porque Bolivia votó por el cambio, votó por salir de la situación de crisis económica, del narcoestado plurinacional y de toda esa noche oscura en la cual han hundido a Bolivia. Pero 6 meses después, vemos que esa expectativa, esa esperanza, se ha convertido en incertidumbre, se ha convertido en duda, en desconfianza. Y eso es muy malo para el presidente. Entonces el presidente tiene que reflexionar, y yo creo que el camino que le queda es buscar formar un gobierno de unidad nacional para fortalecerse, una unidad que tiene que ser primero política y después que tiene que reflejar una alianza en todo el pueblo boliviano, una alianza que vaya a romper estos ejes de confrontación que el socialismo del siglo XXI, que el MAS ha sembrado durante los más de últimos 20 años en el país. Han generado confrontación generacional, han generado confrontación regional, han generado confrontación racial, han generado confrontación social. Hay que sustituir eso por una alianza de clases, por una alianza regional, por una alianza entre regiones, por una alianza entre generaciones, por una alianza entre culturas, por una alianza entre razas, finalmente, ya que han reintroducido el racismo que nunca existía en Bolivia. Pero la manera de frenar este tema es con iniciativas políticas, y 20 y tantos días sin unas iniciativas concretas parece un tiempo demasiado largo que puede perjudicar la imagen del presidente y que lo puede llevar a perder el gobierno lentamente. Ahora, don Carlos, usted hace algunas puntualizaciones. Dice, primero, 26 días y no hay iniciativa política. Es decir, Rodrigo Paz llamó a una reunión de 500 personas en Cochabamba. Va a ser muy difícil que allí se pongan de acuerdo. No le llamó, creo hasta ahora, o no lo sé públicamente, no lo ha hecho, digamos, a Samuel, a Tuto, a Manfred, digamos. No sé si Andrónico va a estar en la línea, porque hoy ha dicho que él no estaba de acuerdo con la abrogación de la ley 1341. Pero usted habla de un gobierno de unidad. Cuando habla de un gobierno de unidad, ¿es necesario que Rodrigo Paz llame a los líderes políticos que tienen representación en la asamblea? Porque Samuel lo dijo hace algún tiempo atrás que quería ser la esposa y ha venido atacándolo a Rodrigo Paz en torno a las críticas que viene realizando. Tuto está, pero al final tampoco está. Manfred también, hay momentos en los cuales sale a criticar al gobierno. Cuando usted habla de un gobierno de unidad, ¿se refiere a un gobierno donde Rodrigo Paz incluya a las otras fuerzas políticas? Es un acuerdo que tiene que tener un acuerdo político y un acuerdo social. El acuerdo político tiene que dividir claramente quiénes están con un plan, con un proyecto. Rodrigo tiene que empezar diciendo qué es lo que quiere hacer. Quiere restituir el Estado de Derecho, quiere recuperar la democracia. Eso es decir, estamos defendiendo la democracia. Es una falacia, porque en Bolivia no están vigentes ninguno de los 5 elementos esenciales de la democracia. No hay libertad, y las calles y las carreteras lo prueban, pero además lo prueban más de 200 presos políticos que vienen desde el régimen anterior y que no han sido liberados. Y decenas de presos que están en su casa y que los han excarcelado, pero no les han dado libertad. Hay perseguidos políticos, la justicia no funciona. El país desconfía de fiscales, de jueces, de la policía y de todas las instituciones, incluyendo el Congreso y la presidencia. En el país no hay separación e independencia de poderes efectiva, no hay Estado de Derecho y no hay condiciones de libre expresión y de libre organización política. Entonces, hay que conocer qué es el plan del presidente Paz. Quiere restituir la democracia, quiere hacer reformas que
pongan en vigencia el Estado de Derecho, quiere llevar adelante un proceso de reencuentro nacional para generar una nueva alianza entre bolivianos que sea una alianza contra la lucha de clases, una alianza de clases, contra la lucha regional, una alianza de regiones, contra la lucha racial, una alianza de razas, contra la falacia de las 36 naciones, una alianza cultural, la defensa de la nación boliviana. O sea, se necesita una propuesta y sobre esa propuesta en el país dirán los políticos, la gente que usted ha citado, si quieren estar con paz o quieren estar con el crimen organizado liderado por Evo Morales y por sus grupos criminales con presencia transnacional y con el efecto de mantener en Bolivia un foco de resistencia para sostener internacionalmente al socialismo del siglo XXI. Y a ese acuerdo político hay que agregarle base social, hay que agregarle sectores con representación sectorial, funcional, territorial, que pueden no estar representados por esos grupos políticos y entonces todo eso está fundado en decir, señores, la gente del frente no quiere la nación boliviana, quiere destruir el país. Los de este lado vamos a defender la nación boliviana, vamos a construir el país y vamos a sacar a los bolivianos de la crisis económica, de la crisis social y de la confrontación terrible que hay entre bolivianos que cada vez se exacerba más por intereses del narcotráfico. Ahora, eso pasa por acciones concretas. Nadie entiende ni en Bolivia ni en el mundo por qué no está preso Evo Morales. Nadie entiende ni en Bolivia ni en el mundo por qué razón las tropas y la policía boliviana van a contener disturbios y el propio vocero del gobierno dice que van desarmados. Entonces que no vayan, porque van a ser maltratados, van a ser golpeados. Nadie entiende lo que acaba de pasar en el trópico de Cochabamba, donde cocaleros, sindicalistas, representantes del narcotráfico allanan una división del ejército, la 9ª división, y hacen una inspección a una unidad militar. Entonces hay un montón de cosas que no se entienden y que empiezan a mostrar que se está perdiendo el gobierno. No solamente no se tomó el poder, sino el gobierno está perdiendo condición de gobernabilidad. Ahora, don Carlos, iba a hacerle algunas puntualizaciones. Por ejemplo, usted dice, o están con Evo o están con el gobierno, los líderes políticos. Es muy difícil que uno llegue a una casa si no lo quieren en la casa. Es decir, ¿cómo pueden estar los líderes políticos con el gobierno si Rodrigo Paz no los quiere, digamos, ¿no? Porque... Es que de eso se trata la política. Mire, la política es el arte de lo posible. La política es el arte de las alianzas en democracia, de formar mayorías, de establecer consensos, de buscar acuerdos. El consenso no es mala palabra, como nos quisieron hacer creer en el tiempo de la instalación de la dictadura de Evo Morales. El consenso es la base de acuerdos en los cuales no te dan completamente lo que quieres, pero consigues algo que puedes representar el sector o la parte del país, partido político que tú representas. Y en ese sentido... hay que volver a la búsqueda de consensos y la apertura se tiene que producir desde un gobierno que tiene que cuidar de no quedar solo. Ahora, usted me dice, Rodrigo, no invita, no sé qué. Bueno, yo le estoy dando normas generales, no quiero criticar al gobierno porque el gobierno tiene ya demasiados problemas, pero estamos dando, digamos, tips, digamos, indicativos de lo que racionalmente piensa la gente, de lo que se aplica en situaciones de crisis, no solamente de gobierno, crisis empresariales, crisis familiares, crisis entre socios. Lo que hay que hacer primero es conversar. Lo que hay que hacer es buscar acuerdos, lo que hay que hacer es buscar mayoría, buscar aliados. No puede uno permanecer atrincherado, además, sin propuestas. Lo fundamental en todo esto, y quiero volver sobre eso, el presidente Paz y el gobierno le tienen que presentar al país una propuesta de país, una propuesta de nación, una propuesta de unidad con cuestiones concretas. No se trata de rebajarse el sueldo, no se trata de modificar una ley o de aumentar o dar bonos a la gente. No se trata ni siquiera de decir que va a mantener el suministro de gasolina y diésel. No se trata de que al que hace huelga usted le aumente el sueldo porque el país no alcanza para eso.
Se trata primero de decirle al país cómo recibió Rodrigo Paz Bolivia. ¿Cuál es la deuda externa? ¿Cuánto le debemos a los chinos? ¿Cuánto le debemos a los rusos? ¿Cuánto le debe Bolivia a los iraníes? ¿Cuánto le debe Bolivia o cuánto le has emitido Bolivia a Cuba y Venezuela? ¿Cuál es el estado de nuestra situación económica? Nunca se ha sabido. Se supone que se conocen las deudas a los organismos internacionales y la deuda pública registrada. ¿Cuál es la deuda interna? ¿Cuánto le debe Bolivia y el Banco Central a los fondos de pensiones que ahora administra la gestora? Le aseguro que todas esas deudas superan el Producto Interno Bruto. Tenemos un país en quiebra, hay que empezar por eso. Decir, esto es lo que me han dejado y el país está quebrado, ¿cómo lo vamos a sacar de la quiebra? Entonces, si no hay claridad, no hay manera de tener una opinión seria tampoco, ¿no? Don Carlos, usted ha sido una persona muy importante en el esquema de un gobierno, es decir, sabe cómo es la cosa adentro. Y usted dice algo que me llama la atención. ¿Cuál es su plan? Estamos a 10 días de que Rodrigo Paz cumpla 7 meses al mando de Bolivia. ¿Le falta pulir? ¿Le falta comunicar? ¿Le falta claridad para que entendamos los bolivianos cuál es el plan de gobierno de Rodrigo Paz? Además del plan, los objetivos, ¿no? Porque cuando usted llega al gobierno tiene unos objetivos y tiene un timing, o sea, tiene un cronograma. Y eso no se conoce. Si usted conoce el plan, por favor, avíseme. Don Carlos, cuando usted habla del acuerdo político y social, para nadie es desconocido que el voto popular fue determinante para que el actual presidente llegue a Palacio de Gobierno. Los analistas consideran que hay un desencanto, hay un cierto sentimiento de traición. Cuando usted habla de un acuerdo político-social, ¿usted cree que Rodrigo Paz, el actual presidente, tendría que tomar en cuenta a la base social que lo hizo llegar al poder? Tiene que tomar en cuenta a todo el pueblo boliviano y solamente poner al frente a los criminales que quieren persistir en mantener el narcoestado. Lo primero que se hace en una crisis es reconocer al adversario, identificar al enemigo. ¿Cuál es el enemigo de la estabilidad en Bolivia hoy día? ¿Cuál es el enemigo de la economía hoy día en Bolivia? ¿Cuál es el enemigo de la tranquilidad pública en Bolivia? ¿Cuál es el enemigo de que haya gobernabilidad? El narcoestado plurinacional. ¿Quién lo dirige? Evo Morales. Es el narcotraficante más importante de Bolivia y de las Américas. Hoy día acaba de salir una crónica internacional escrita por el periodista Leonardo Coutinho del Brasil, que muestra cómo funcionaba el tráfico de droga y repite lo que escribió en su libro El Espectro, el puente de la cocaína, aviones militares bolivianos en el gobierno de Evo Morales llevando cocaína al aeropuerto privado de Chávez en Venezuela. O sea, tiene que tomar acciones. Si el presidente Rodrigo Paz ha de coexistir con el crimen organizado, con el narcoestado plurinacional, está perdido. Porque para coexistir y sobrevivir en ese escenario, tiene que volverse un operador de ellos y lo primero es impunidad. Este golpe de Estado que está en marcha, porque esto es un golpe de Estado en avance, está defendiendo dos cosas: el narcoestado plurinacional y la impunidad de Evo Morales y un largo grupo de cómplices cuyos nombres todavía no aparecen, pero que todos los bolivianos conocen. Cómplices en la destrucción del Estado. ¿Dónde está García Linera? ¿Dónde están la gente que practicó las masacres? Desde la masacre de la Calancha, la masacre del Porvenir, en Pando, dos masacres de Cochabamba con la muerte del joven Urresti, la masacre del Hotel Las Américas. ¿Dónde está esa gente? Si no es Evo solito. Pero podrían empezar por someter a la justicia a Evo Morales. Si la justicia de Bolivia no funciona porque se debe a Evo Morales, o el sistema no es lo suficientemente fuerte todavía para aprender y procesar a Evo Morales, procesenlo internacionalmente. Bolivia es miembro de una cantidad de tratados, el más importante, la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, firmada y ratificada por Bolivia,
Es una convención de las Naciones Unidas que configura con claridad el grupo delictivo que ha encabezado Evo Morales y del que ha formado parte junto con criminales que ya están presos. Nicolás Maduro, junto con criminales que ya están conminados, los dictadores de Cuba, junto con gente que está sometida ya a la justicia internacional. Entonces, ¿por qué el gobierno no toma acción para que si no puede apresar a Evo Morales, se lo entregue a la justicia internacional? Bajo todas las reglas del debido proceso legal, de la presunción de inocencia y de los hechos notorios, porque en derecho hay una cosa que son los hechos notorios, es lo que se ve. ¿Por qué se oculta a Evo Morales? Esa es un agravante de confesión de su culpabilidad. ¿Por qué cuando empiezan los operativos antinarcóticos en Bolivia y apresan a Marcet y lo mandan a Estados Unidos y empiezan acciones con el retorno de la DEA a la que Evo Morales había expulsado para desmantelar el narcoestado, Evo Morales se pone a dar un golpe de Estado? Es impunidad lo que está buscando, porque el rato que retorne a Bolivia el Estado de Derecho, el rato que retorne una justicia confiable, Evo Morales tiene cadena perpetua y con él una cantidad extraordinaria de gente que hoy día figura como nuevos ricos, como gente que ha aparecido en los últimos años con enriquecimiento sin causa, porque una de las cosas que también hay que hacer en Bolivia es preguntarle a la gente que tiene de dónde tiene. ¿Qué ha pasado con todas esas, de dónde han venido todas esas fortunas de los últimos 20 años de gente que antes no tenía ni para comprarse un par de zapatos? Ahora, don Carlos, mi pregunta es, vea usted estas imágenes, deme esas imágenes, por favor. ¿Cuál es su opinión? Usted ha sido ministro de la Presidencia y ministro de Defensa, o sea, no se la van a charlar. Y de gobierno también, dos veces. Y de gobierno también. Es decir, usted conoce el poder de adentro. Un estado de excepción no podría echarle gasolina al fuego, teniendo en cuenta que, como usted dice, se ofrece diálogo, va un ministro y dice, yo pensé que iban a estar cansados con 20 días de bloqueos y al final se tiene que salir del corredor humanitario. Un estado de excepción ¿es la solución, usted cree? Porque se entra, pero no se sabe cómo se sale, ¿no? ¿Qué defendería el gobierno con un estado de excepción? Yo quiero contarle los estados de excepción que yo he conocido. El año 1900, históricos además, el año 1995, llega a la presidencia el doctor Paz Estenssoro, había una hiperinflación de 25.000%, una crisis económica atroz, y Bolivia era técnicamente un narcoestado. Hace el famoso discurso de la patria se nos muere, Bolivia se nos muere, y promulga el decreto 21060 que cambia toda la economía boliviana, la encamina hacia el mundo que había cambiado, hacia el liberalismo, establece la libre contratación, establece la flotación del dólar, el bolsillo, una cantidad de cosas. Y se producen rápidamente levantamientos, él busca un acuerdo político, hace un acuerdo con el ADN del general Banzer y a los pocos días establece un estado de sitio. ¿Y el estado de sitio para qué sirve? Para controlar la aplicación de esas medidas de salvación nacional que había dictado Paz Estenssoro. Para eso sirve el estado de sitio. Después hace la ley 1008 y ya no necesita estado de sitio para avanzar en la lucha contra el narcotráfico. El año 94, el Chapar era una republiqueta. Evo Morales estaba acuartelado ahí, había convertido en un centro del narcotráfico. Bolivia fue desertificada por los Estados Unidos porque se acercaba mucho a la situación de un narcoestado, no controlaba su territorio y había una exigencia internacional de luchar contra el narcotráfico. Además de eso, había un conjunto de medidas que se estaban poniendo en marcha. La participación popular, la capitalización social con su efecto el bono sol, la reforma educativa, que fue la segunda parte de la reforma educativa, la discusión de la ley INRA, había un paquete por el que había que pelear.
Entonces se produjeron levantamientos, bloqueos y se hicieron 2 estados de sitio, no uno. Yo fui el ministro que manejó esos estados de sitio. Primer estado de sitio y después una prolongación. En la primera noche del estado de sitio del año 94 había más de 1.200 presos en el país, procesados bajo las leyes del Estado de Derecho, con jueces, con fiscales, y después eso se fue desinflando. El último punto que se desinfló fue el del trópico de Cochabamba, porque Evo Morales presentaba resistencia y porque seguía incitando a la gente a la violencia, pero se resolvió. Había un objetivo y el objetivo se cumplió. Era el plan de todos. Y Bolivia hizo reforma educativa, hizo seguro universal materno-infantil, hizo ley INRA, hizo participación popular, hizo capitalización, hizo bono sol, y a los pocos años tenía en esa época más de 5.000 millones de dólares de inversión internacional y se convirtió en la potencia gasífera del Cono Sur. Bueno, ahora, ¿qué hay que hacer en este momento? Hay que generar un objetivo para que el pueblo boliviano esté de acuerdo con las decisiones que va a tomar el gobierno, con o sin estado de excepción. Entonces, si el gobierno nos dice, vamos a terminar el narcoestado, vamos a terminar la impunidad, le estoy dando nomás un ejemplo, vamos a restituir las condiciones para que Bolivia salga de la crisis económica, estoy tomando estas medidas, y la gente sigue en las calles, entonces tiene que hacer lo que considere que debe hacer. Previo diálogo, porque los estados de sitio no caen de un momento al otro. Se agota el diálogo, se agotan las conversaciones, y cuando hay intransigencia, como en todas esas situaciones, cuando hay intereses a veces transnacionales, como los que Bolivia sufre hoy día con el mantenimiento del narcoestado y del foco del socialismo del siglo XXI en Bolivia, entonces hay que defender la soberanía, y el gobierno actual tiene una gran ventaja que no había ni el 85 ni el 94, y es la ventaja de que la geopolítica en el hemisferio, en el mundo, ha cambiado. El Rodrigo Paz no se va a caer porque tiene todo el respaldo de todos los países democráticos de la región. Tiene el ataque de las dictaduras y los gobiernos paradictatoriales, pero son una minoría. Inclusive el Brasil con Lula, que es un gobierno paradictatorial, de dientes para afuera lo tiene que apoyar. Pero el año 2003, cuando se derrocó al presidente Sánchez Lozada, conspiraba Kirchner desde la Argentina, Toledo desde el Perú, Lula desde el Brasil, y penetraban con fuerzas y con armas para producir lo que produjeron. Hoy día tiene toda la cancha totalmente abierta y además tiene el escudo de las Américas, que le permite pedir la ayuda internacional en caso de que las Fuerzas Armadas o la policía, que en mi opinión son instituciones del narcoestado plurinacional, le han alterado la doctrina a las Fuerzas Armadas de Bolivia, le han cambiado la doctrina a la policía boliviana, a la Policía Nacional. Si no se conducen en el rumbo democrático, él tiene la posibilidad de pedir auxilio internacional, como lo está haciendo el presidente Noboa en México, en el Ecuador. El presidente Noboa primero ha pedido la ayuda de la DEA, se le ha plantado el crimen organizado en condiciones que él no podía resistir, ha pedido la ayuda de Estados Unidos, y el Comando Sur está operando en territorio ecuatoriano bajo la coordinación del gobierno democrático del Ecuador. Es decir, don Carlos, para todos aquellos que vaticinan la caída de Rodrigo Paz, usted dice Rodrigo Paz no cae, si le falla la policía, si le fallan las Fuerzas Armadas, tiene el escudo de las Américas, que está constituido por Estados Unidos y gran parte de los países de la región. Es decir, Rodrigo Paz tendría apoyo que podría llegar en cualquier momento, cascos azules, marines, de todo. Rodrigo Paz no puede caer porque tiene un mandato popular. Rodrigo Paz ha ganado una elección hace un poco más de 7 meses. ¿Por qué debería caer? Porque hay una conspiración en marcha para defender un narcoestado que afecta a la libertad y la economía de los bolivianos, y para dar impunidad a un grupo de criminales que han destrozado Bolivia, que se han enriquecido y que la han convertido en la base del narcotráfico desde hace más de 20 años. No puede caer, no debe caer. Lo que tiene que hacer es gobernar. Se habla de gobernar, don Carlos, y se necesitan tomar acciones, es decir, acciones contra los revoltosos, acciones contra quienes quieren ir en contra del orden constitucional,
porque les guste o no les guste, Rodrigo Paz fue electo en las urnas. Si votaron bien o votaron mal, es un problema de los que le dieron su voto. Pero Rodrigo Paz tiene el desafío también de gobernar bien, ¿no? De cumplir promesas y de gobernar con todos, como usted dice, porque hasta ahora se prometió mucho y no se ha cumplido nada, ¿no? Mire, yo le doy 3 palabras que pudieran guiar un ajuste estratégico del gobierno. Primero, política. Hay que hacer política. Política, el arte de la política. Segundo, unidad nacional. Hay que buscar la unidad nacional. Y tercero, iniciativas. Si usted no tiene esos 3 elementos, va a, en vez de tomar el poder que no ha sido tomado, va a ir perdiendo el gobierno. Y les reitero, hay 2 maneras en que se pierde un gobierno: la muerte lenta o la violenta. La muerte lenta o la violenta, que al final lo llevan a lo mismo, don Carlos, ¿no? Claro, uno pierde el gobierno. Gracias, don Carlos. Le agradecemos gentilmente por atender nuestra invitación. Solo mi última pregunta. ¿El gobierno está listo legalmente hablando, digo, ¿no? Es decir, ya no hay una norma que le ponga una camisa de fuerza. ¿Usted cree que debe dictaminar un estado de excepción o esperar un poquito más todavía? Yo no sé, porque para hacer un estado de excepción usted tiene que hacer evaluaciones muy importantes. Lo primero es ¿qué va a defender? Y tiene que comunicarlo. ¿Para qué es el estado de excepción? Segundo, ¿cómo lo va a hacer? Tercero, ¿lo puede hacer? ¿Va a ser un estado de excepción efectivo? Porque han habido estados de excepción que han fracasado y eso ha debilitado mucho más a determinados gobiernos. Hay condiciones para que sea efectivo el estado de excepción, porque el estado de excepción está destinado básicamente a suspender determinadas garantías personales, individuales y constitucionales para restaurar el orden público. Entonces, yo le digo que en el Estado plurinacional en el que Bolivia hoy día vive bajo esa constitución que nos ha sido impuesta, el estado de excepción no es necesario porque siempre Bolivia ha vivido bajo una situación de terrorismo de Estado. Lo testifican los presos políticos, los perseguidos, las masacres, los muertos y los exiliados. Lo que pasa es que Rodrigo ha tomado el gobierno en un Estado plurinacional que era operado por sistemas de terrorismo de Estado. El propio Arce ha aplicado esos mecanismos y ha empezado con una gestión como si el país fuera totalmente democrático, como si el país no fuera un país en crisis y como si Bolivia no fuera un narcoestado donde hay un grupo criminal gigantesco que quiere impunidad. O sea, tiene que reconocer la realidad objetiva y operar en consecuencia. Yo no le puedo decir ni sí ni no, sino todo lo contrario respecto al tema de si hace o no hace un estado de excepción, porque eso corresponde a una evaluación profunda de una situación. Primero, ¿para qué? Segundo, ¿puede? Tercero, ¿cuál va a ser el resultado? Yo le he contado 2 estados de excepción sumamente exitosos que han cambiado el país, pero que han terminado con un reencuentro nacional. Porque esos 2 estados de sitio, el de Paz Extensor y el de Sánchez Lozada, el del 95, el del 85 y el del 94, no terminaron con una confrontación nacional, terminaron con un país funcionando, con un país en crecimiento, con un país en desarrollo y con una democracia fortalecida. De eso se trata. Carlos, le agradecemos gentilmente por haber atendido nuestra invitación. Buenas noches, muy amable. Gracias, hasta luego.